¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mis amigos y yo, donde el día de hoy recibimos a un muy querido amigo, ejecutivo experto en tecnología, estrategia y operaciones con más de 20 años de experiencia, Eugenio Marín, director ejecutivo de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia FUMEC. Eugenio estudió ingeniería mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, especializándose en mecatrónica. Tiene dos MBAs, maestrías en negocios ejecutivas, una en la IS Business School de Barcelona y otra en la Universidad McGill de Canadá, y un doctorado honoris causa del Claustro Doctoral Hispano-Mundial. Eugenio comenzó su carrera como emprendedor, cofundando una startup en alianza con una organización alemana dedicada al diseño de ingeniería e integración de sistemas para el sector aeronáutico y otros sistemas de transporte masivo. En FUMEC ha ocupado varias posiciones: coordinador de proyectos y operaciones, director de desarrollo de negocios en Tecva Montreal, director general del sistema de aceleradoras de negocios tecnológicos Tecva de México en sedes como Silicon Valley, Phoenix, Austin, Madrid, Montreal, entre otras, y desde hace casi 5 años director ejecutivo de la fundación. Bienvenido, querido Eugenio. Muchas gracias, Víctor. Un placer estar aquí en tu canal de difusión y pues aquí muy contento de estar aquí con tu audiencia. Muchísimas gracias. Eugenio, pues a lo largo de década y media has desarrollado a más de 800 empresas de base tecnológica en su escalamiento internacional, desplegando modelos de aceleración comercial y estrategias de penetración en mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa. A raíz de esta experiencia, ¿cómo has visto evolucionar las competencias de las empresas mexicanas y su capacidad para innovar y generar valor, y que éste sea suficiente para poder entrar con fuerza en los mercados internacionales? Mira, yo creo que he visto algo muy interesante que se le llaman los ciclos de innovación. O sea, sí realmente se notan los ciclos de innovación en las empresas cuando hay cambios de administración, cuando pasan de una generación a otra, o cuando se adaptan a nuevos mercados y a nuevas tecnologías. Cualquiera de las circunstancias que suceden en las empresas, realmente las empresas que se adaptan y que logran posicionamiento y crecimiento son las que entienden esos ciclos de innovación, las que entienden cómo adaptarse y cómo, digamos, utilizar sus capacidades al servicio del mejor valor agregado que pueden entregar. Porque hay empresas que son muy tradicionales, ¿no? Hay empresas que dicen, oye, pues, yo llevo toda la vida, eh, haciendo botellas, ¿verdad? Y ahí me voy a quedar, ¿no? Porque las botellas se van a seguir necesitando y pues es un producto commodity, pues listo, ¿no? Pero fuera de los commodities de largo alcance o de larga duración, que son productos generalmente que todo el mundo consume y que van a seguirse consumiendo por mucho tiempo, el tema es entender los ciclos de innovación. Yo creo que ahí es donde está el reto para las empresas y muchas empresas mexicanas lo han logrado hacer, lo han logrado entender. Y las que no lo entienden, pues generalmente tienen setbacks, ¿no? Tienen problemáticas a veces, tanto para subsistir o bien para crecer. Yo eso lo que le llamo a veces es eh, ahora sí que una adaptación a fuerza, ¿no? Porque cuando, digamos, en lugar de estar en el camino de la generación de la riqueza, estás en el camino de la supervivencia, la dinámica y digamos, el comportamiento de la empresa es distinta. Y en estos 20 años, la verdad es que pues, hemos aprendido a diferenciar muy bien cuando una empresa está en una situación u otra y todos los tamices y los diferentes estadios que hay en esos extremos. O sea, hay diferentes etapas de las empresas cuando pues, son empresas que están enfocadas totalmente a buscar generar valor y hay empresas que pues son un legado familiar y que se quieren mantener así o cuando son empresas que solo sirven para, digamos, los beneficios de los accionistas y nada más. En fin, hay muchísimos tamices y colores cuando tú ves a las empresas, pero nos hemos dado cuenta de que en México cada vez más, las empresas sobre todo de base tecnológica,
han empezado a entender mucho mejor este tema de los ciclos de innovación y de esto de reinventarse, ¿no? Entonces, yo lo veo muy positivo porque eso quiere decir que ha habido una evolución importante a comportarse más como empresas globales, ¿no? Ujú. Oye, y digamos, digo, es en órdenes de magnitud, digamos, de estas 800 o más empresas que han pasado por el sistema en todos estos años, ¿qué porcentaje dirías que le han pegado, que han logrado Mm, entender ese ciclo de innovación y sí. poderse colocar y Mm. posicionar en el mercado Bueno, internacional? 800 empresas han sido las que yo personalmente me ha tocado. Pero en realidad el programa ha tendido acelerado más de 6,000 empresas mexicanas, más de 6,000 pymes. Y ahora se agregan a esas, ya empieza a haber empresas estadounidenses, porque ahora también estamos atendiendo pymes en los Estados Unidos de hace varios años. Entonces empezamos mucho en México y todo estaba concentrado en México, pero ahora pues ya tenemos programas donde también estamos acelerando empresas estadounidenses. Quiere decir que nuestro modelo ha tenido tanto éxito y ha logrado evolucionar que pues ya también lo que aprendimos en el Silicon Valley cuando arrancamos en su momento ha evolucionado tanto que ahora nos sirve de regreso y también estamos apoyando regiones, por ejemplo, en el sur de Texas, en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, de esas 6,000 empresas que hemos acelerado, yo te puedo decir, 98% de ellas, más o menos, han tenido muy buenos resultados, se han aprendido muchísimo y han logrado algo, han logrado mover de un punto A a un punto B. A lo mejor habrá un 2% que cualquier, digo, circunstancia, ¿no? No, hay empresas que en algún momento no se adaptaron, no son coachables, es complicado moverlas de un punto A a un punto B y terminan no logrando algo, ¿no? Digo, en la intervención del programa, pero de ese 98% yo te diría hay un 30% que logró crecer de una forma bastante acelerada. Hay un 40% que a lo mejor lo hizo de una forma un poquito más lineal. Y por ahí hay sí, como un 15% de esas empresas que ha logrado, híjole, multiplicar por muchísimas X, es decir, que ha logrado crecimientos exponenciales, que lograron un footprint internacional, que lograron pasar de ser pymes a grandes empresas. Y luego hay otras. Un segmento más chiquitito todavía, por ahí un 5% de empresas que lograron una atractividad tan buena que lograron ser pues, objetivo de adquisición de grandes corporativos, ¿no? Y que ya sea fueron absorbidas o bien fueron adquiridas, ¿no? O se fusionaron con alguna otra empresa, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí los retornos han sido fenomenales. En su momento, cuando teníamos el pico de performance del programa con recursos públicos, estábamos generando, fíjate, más o menos por cada peso invertido en las empresas, se estaban generando retornos o sea, por cada peso las empresas estaban generando como 27 de regreso. Wow. O sea, 1 a 27, no cualquier programa te da eso, ¿no? Entonces, la verdad es que, la verdad son buenos números. Decir que una empresa a la que le estás metiendo un peso te genera 27, pues es considerablemente importante, ¿no? Entonces, yo creo que en sí, digamos, el outcome general de esas 6,000 empresas dio pie a que se creara todo un ecosistema de aceleradoras en México. Ahora, pues, ¿cuántas aceleradoras hay? Ahora hay un ecosistema de fondos, de venture capital, de seed capital, cosa que no existía, pues, hace 20 años, ¿no? Que iniciamos en la fundación con este tema de aceleración de empresas, ¿no? Ujú. Muy bien, ¿no? Increíbles resultados. Oye, pues entonces, a partir de esto, ciencia, tecnología e innovación, sí, ¿no? Pero Totalmente. salud, manufactura, energía, agro, ¿en qué sectores crees tú que están las mayores áreas de oportunidad para que las empresas mexicanas puedan aspirar a posicionarse internacionalmente? Y además de los sectores, ¿en qué latitudes es donde se encuentran los mercados más atractivos para hacerlo?
Mira, bueno, nosotros estamos en la fundación trabajando en varios sectores y esto va cambiando de año a año dependiendo las prioridades, pero estamos trabajando muy fuerte todavía en agroindustria, en salud, como bien mencionabas, en manufactura avanzada, tanto en sector automotriz, sector aeroespacial, eh, innovación en temas de industria 4.0, o sea, digitalización, sobre todo enfocado a la manufactura. En el sector espacial también estamos participando algo. En el sector de tecnologías de información, por supuesto, así es como nació nuestro programa y de ahí se derivó a muchos otros sectores, pero ya en las tecnologías de información en cosas muy específicas, ¿no? Antes hicimos programas en cosas como la nube en su momento, ¿no? Cuando todo estaba migrando hacia la nube, pues hicimos cosas de oportunidad hacia la nube. Ahora pues estamos enfocando temas en blockchain, por ejemplo, en inteligencia artificial, que cruza, ¿no? O sea, tecnologías de información, luego cruza esto con electrónica avanzada por el tema de los semiconductores, cruza con el tema de industria 4.0 por los temas de digitalización. En fin, ya hay un cruce importante en varios de los sectores, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita pues también estamos retomando, hace como 10, 12 años trabajamos fuertemente en una cosa que se llaman los MEMS y los FPGAs, que ahora retomaron fuerza con el tema de los semiconductores y nos hemos estado metiendo otra vez de regreso a estos temas, ¿no? Hace 12 años pusimos un footprint, bajó eso como que llegó a un nivel estable y luego fue bajando y ahora pues hay un repunte con el tema de los semiconductores y también ahí nos estamos metiendo. Y bueno, pues hay diferente energía limpia, ¿no? Temas de circularidad. Nos estamos metiendo también al tema de economía circular, que es importantísimo. Todos los temas de clean tech. Finalmente, para nosotros es empresas que tienen una base tecnológica, pero también hay empresas deep tech, ¿no? Empresas que realmente tienen asentado su producto, su servicio de una forma muy, muy metida en la parte tecnológica, ¿no? Entonces, desde tecnologías muy sutiles o someras hasta tecnologías profundas, ¿no? Entonces, tenemos un abanico ahí amplísimo, amplísimo. Ahora, ¿dónde están las oportunidades? Pues dependen los momentos, ¿no? O sea, yo te puedo decir, hace 10 años fue una gran oportunidad hacer un deep dive en el tema aeronáutico, porque ahora la verdad es que ayudamos a consolidar mucho ese sector en México. De las 500 empresas que participan el día de hoy en el sector aeronáutico comercial en México, en manufactura aeronáutica, pues como 33% de esas empresas fueron aceleradas por nosotros y las logramos meter exitosamente a la cadena de suministro. Entonces, yo creo que eso es un tema importantísimo. O sea, entender hacia dónde se están moviendo las cosas para hacer una intervención que le dé un boost y que lo logre y que logre capitalizar. Entonces seguimos trabajando en ese sector, pero bueno, ya digamos tiene una cierta consolidación que va a ir creciendo. Y ahorita nuestro punto de apoyo importante son las energías limpias, ¿no? O sea, estamos trabajando muy fuertemente en ese tema, o sea, desde tema solar, energía solar, geotermia, estamos tratando de apoyar proyectos digamos, de cumplimiento de estándares ESG, huella hídrica, huella de carbono, reducción de emisiones, y lograr que las empresas lo tomen como parte del DNA y que no sean solamente un cumplimiento normativo, ¿no? No que sea un impedimento y digan, tengo que cumplir con, sino esta es una oportunidad para mejorar y para terminar de ser una mejor empresa, ¿no? Entonces, ese es un sector en el que vemos mucho, mucho potencial de crecimiento en México. Y el tema de electrónica avanzada, semiconductores, pues también eso es súper importante porque finalmente pues los semiconductores están en casi cualquier producto manufacturado que ves el día de hoy. Casi Ujú. en todos hay semiconductores metidos, ¿no? O sea, fuera, hasta en los textiles luego ya hay semiconductores, ¿no? En ropa inteligente y cosas de estas. Pero la realidad es que los semiconductores son un driver económico muy potente y ahí tenemos que estar, porque además, pues si queremos ser parte de este bloque norteamericano que compita con el bloque asiático, que es muy fuerte hoy, y pues es importantísimo, ¿no? Y tener además la resiliencia de las cadenas de suministro, ¿no? Bien.
Hay un par de áreas de las que quisiera que platicáramos un poco más a fondo. Y la primera de ellas, que es una de tus grandes pasiones, ¿no? La aeroespacial. Desde que cofundaste tu primer emprendimiento, Case4D, para representar a los alemanes en México, su orientación era el diseño de interiores para aeronaves, investigación y desarrollo en tecnología aeronáutica. Hoy en día radicas en Querétaro, incluso que es uno de los clústeres aeroespaciales más representativos en nuestro país. Me acuerdo también que hace muchos años, durante mi paso por la Dirección de Innovación de CONACYT, participamos con ustedes, FUMEC y Comproméxico y algunas otras instituciones para crear un mapa de ruta para el desarrollo de la industria. Incluso estuve yo con un asiento en el Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial. Entonces, esfuerzos e iniciativas ha habido muchas, pero se puede considerar que México es un país relevante para la industria aeroespacial. Totalmente, totalmente importante, muy, muy importante. Digo, tan importante lo es que, pues ya no solo es un tema de manufactura, ¿no? O sea, la verdad es que desde hace muchos años ya México es considerado clave en el tema de aportar talento, ingeniería de vanguardia. Tenemos a uno de los centros de diseño más importantes del mundo de General Electric en México, en Querétaro, con más de 2.400 ingenieros participando en el diseño de los nuevos motores de propulsión de las aeronaves de mayor volumen comercial en el planeta. Entonces, digo, hay cosas bien importantes que se tienen que dirimir de no solo la presencia de empresas y los ecosistemas y los clústeres y todo esto, sino además de la capacidad de acelerar el avance de las industrias y mantener su nivel competitivo en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso muchas empresas han visto a México como un buen destino para invertir. De hecho, en algún año, no me acuerdo qué año, si fue 2010, 2011, 2012, por ahí, fue el mejor año, o fue el año en que más se recibió inversión y inversión extranjera directa para el sector aeronáutico en México, ¿no? O sea, tuvo un pico y fue el sector que arrasó con el tema de inversiones, ¿no? Y se hicieron inversiones que ahora están dando muchos frutos. 10 años después, 8 años después, la verdad es que se están logrando cosas valiosas, ¿no? Ahora, el sector pues tiene una demanda muy clara, siguen las tendencias, pasan pandemias, pasan situaciones complejas en el mundo y la verdad es que la industria sigue teniendo una demanda importante. O sea, al día de hoy, inclusive con todos esos esfuerzos en México, pues hay empresas, digamos, en ese sector estamos compitiendo con países como Malasia, ¿no? Con India, que desarrollan su industria aeronáutica, a pesar de en México de no tener nosotros compensaciones industriales a nivel de ley o los llamados offsets. A pesar de eso, hemos crecido muy bien, pero hay otros países que pues instauran sus offsets y a través de los offsets pues logran crecer un poquito más rápido. Esos offsets lo que garantizan es que pues las empresas cuando venden aeronaves a los países pues están forzados, ¿verdad? A desarrollar una parte de esa producción en el país que compra. Entonces, eso ayuda a veces para desarrollar la industria, aunque no necesariamente es lo ideal para las grandes OEMs cuando dicen, híjole, pues es que yo preferiría hacerlo en un lugar más competitivo, pero bueno, pues ya les vendí, pues ahora tengo que poner una planta ahí, ¿verdad? Pero bueno, ayuda a generar una semilla de desarrollo industrial en ese lugar. Entonces, a pesar de que nosotros no tenemos eso, lo hemos hecho, lo hemos logrado, ¿no? Entonces, a pesar de que competimos un poquito desigual con países que sí tienen offsets en el sector aeronáutico, hemos logrado posicionarnos. Entonces, yo creo que aún así el mercado en México es importante. Estamos cerca de los Estados Unidos, donde también se terminan muchos de estos productos aeronáuticos y ha abierto la posibilidad de empezar a trabajar poco a poco en un sector nuevo, que es el sector espacial. Para México eso es algo muy importante, muy interesante, ¿no? Cuando ahora pues está la carrera espacial de las industrias privadas, cosa que pues, antes era cosa de gobiernos, ¿no? Ahora se ha abierto a lo privado y ahí están los SpaceX, los Virgin Galactic, ¿no? Las empresas de los grandes billonarios buscando una carrera en este sector, pero no solo eso, también se está abriendo a temas de capacidad tecnológica, ¿no? Satélites, infraestructura satelital, búsqueda
de mejor información desde el espacio para utilización en la Tierra y empieza a haber empresas que les interesa esto y la verdad es que ahí vemos también un potencial importante, no necesariamente en la fabricación de vehículos espaciales, pero sí, por ejemplo, mucho en la parte de información, en la parte de lanzamiento de satélites, nanosatélites, abrir constelaciones, utilizar esa tecnología que está en el espacio para hacer algo muy positivo en México, en la Tierra. Pues eso es muy valioso. Entonces yo creo que ahí México, a nivel de universidades, talento en México, pues ha estado llamando muchísimo la atención y empieza a haber bastante más movimiento en ese terreno, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente tenemos que estar, tenemos que seguir estando y México sigue teniendo una oportunidad fenomenal en ese sector, ¿no? No, y aparte, maravilloso escuchar de que ya no solo se busca mano de obra, sino mente de obra, ¿no? Ya no solo vamos a echar la talacha de armar, de ensamblar cosas, sino también de diseñar, ¿no? De hacer ingeniería. Yo creo que ese es un tema que da un relieve más importante, ¿no? Y además investigación y desarrollo, o sea, también aparte de la ingeniería, pues también es científicos, ¿no? O sea, ya empieza a haber algo muy interesante a nivel de los científicos de datos, por ejemplo, cómo hacer el tratamiento y la utilización de datos. Eso te da para utilización en Industria 4.0, eso te da para utilización en economía, eso te da para interpretación de datos estadísticos satelitales, para temas de clima, para lo que quieras. La verdad es que la ciencia de datos pues puede ayudar en muchos sentidos. Y eso en México también está haciendo algo muy atractivo, ¿no? Para finanzas también, para todo el tema de blockchain, para todo el tema de las cryptocurrencies y todo este tema, ¿no? Ujú, ok. Oye, pues mira, la segunda área en que quiero que nos des un poco más de detalles es un área que le siento mucha importancia para la industria 4.0, ahorita como has venido mencionando. Y como FUMEC te has concentrado en diseñar la manera en cómo poder acelerar la industria de semiconductores en México. Ya nos has venido mencionando ahorita que hablábamos de los sectores, la parte de semiconductores, pero quisiera que entráramos un poquito más a detalle. A ver, para poder desarrollar una industria se necesita talento adecuado, empresas que diversifiquen su portafolio y sus capacidades tecnológicas. Y en un mercado como este, cuyo valor global es de 600,000 millones de dólares, obviamente necesitamos no solo capacidades e infraestructuras, sino también estrategia, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades y los requerimientos que nuestro país puede aprovechar para capturar algo del valor dentro de la cadena de suministro de los semiconductores? Pues mira, ahí tuvimos afortunadamente hace unas semanas liberamos este mapa de ruta con apoyo de USAID. Y la verdad fue un trabajo muy intenso, pero creo que muy reconocido. Digo, inclusive los que hicieron el mapa de ruta de semiconductores de los Estados Unidos, que fue la Arizona Commerce Authority, nos habló y nos dijo, oigan, felicidades, qué gran trabajo hicieron, pues ni el nuestro está tan completo y tan bueno. Así nos lo dijo Estados Unidos. Entonces, la verdad eso nos llena de orgullo, porque quiere decir que algo hicimos bien. Nos metimos a hacer un deep dive interesante para entender esto, o sea, entender con datos realmente dónde estábamos en este sector, ¿no? Y la verdad es que sí, pues entendimos que sí estamos, pero pues estamos en un plató. O sea, como que hubo un boom hace muchos años, sobre todo, no sé si te acuerdas, en Jalisco, con el famoso llamado Silicon Valley mexicano. Ahí hubo un boom, ¿no? Cuando hubo empresas como Intel que hicieron inversiones, que empezaron a generar tecnología desde México, pero bueno, finalmente empresas internacionales, ¿no? Y la mayoría de esas empresas de semiconductores que tienen un footprint en México en la parte de ya sea de producción, de acabados, de famoso empaque, pruebas, validación, diseño de chips, etcétera, pues la mayoría son empresas extranjeras. Con talento mexicano, por supuesto. Aquí lo que vale es que desde hace muchos años, cuando estas empresas invirtieron, fueron formando una masa crítica de ingenieros, de gente formados con postdoctorados, con mucha capacidad de lograr cosas. Inclusive mexicanos fuera en el extranjero que han regresado y han ahora formado algunas empresas propiamente, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea de mapear dónde estaban esas operaciones, quiénes tenían qué, a qué nivel de detalle.
Y lo que nos dimos cuenta es que, pues sí, tenemos un estados más fuertes que otros. O sea, mapeamos más o menos como 6 estados en México que realmente tienen participación en la cadena de valores semiconductores y otros 6 estados que tienen las condiciones para lograr, digamos, participar de forma interesante. Ya sea porque tienen el mercado, porque tienen una industria electrónica muy potente, porque tienen capacidades digamos, de educativas, un ecosistema industrial adecuado para poder fomentar el desarrollo de ya sea de empresas de inversiones o de empresas mexicanas que quieran participar. Entonces, pues digo, doce de 36 estados, estás hablando de que hay bastantes, ¿no? Hay bastantes capacidades en México. Y lo interesante además que vimos de esto es que hay líneas muy importantes. El low hanging fruit o las oportunidades de corto plazo es entrarle al tema del empaque, las pruebas y el ensamble, ¿no? O sea, yo creo que eso le llaman el ATP en los semiconductores. Hay una oportunidad importante de entrar ahí. ¿Por qué? Porque las inversiones son mucho menores. No estás hablando de las fábricas que necesitan de 10,000, 20,000 millones de dólares para construirse, para hacer las obleas de los chips, ¿no? Esas grandes inversiones son lo que está sucediendo en Estados Unidos y tampoco es que esté sucediendo a volúmenes gigantescos. Hay 4 o 5 nuevas fabs en los Estados Unidos, párale de contar, cuando en China pues están creando 3 veces eso, ¿no? Entonces la carrera está dura. Y si hoy en día el CHIPS Act está destinando más de 50,000 millones de dólares, pues China está destinando 150,000 millones de dólares. O sea, no está fácil esa carrera y por eso hablamos del bloque Norteamérica, incluyendo a Latinoamérica, ¿no? O sea, si quieres verlo así, pues el bloque americano, ¿no? El bloque americano es lo importante, el enfoque. ¿Por qué? Pues porque si logras terminar aquí el supply chain sin depender de esos brincos logísticos hasta Asia, etcétera, reduces los riesgos. O sea, el tema es un objetivo, el objetivo es reducir riesgos y acelerar la disponibilidad y la codependencia tecnológica. Yo creo que ese es el objetivo primordial de poder inyectar capacidades en este sector. Ahora, el mismo Taiwán ha visto oportunidades en invertir en México en el tema de las tarjetas electrónicas, los PCBs, y yo creo que pronto se va a dar cuenta que también lo puede hacer en partes de la cadena de valor de semiconductores, ¿no? Que PCBs pues no son semiconductores, son tarjetas electrónicas que usan semiconductores, ¿no? Pero finalmente los semiconductores, los chips o los semiconductores discretos, los integrados o los semiconductores discretos, es donde está el verdadero valor, ¿no? Y son los campeones, las piezas tecnológicas clave en casi cualquier producto manufacturado en el planeta, ¿no? O sea, uno lo ve mucho, pues dice, pues los smartphones, las laptops, sí, pero no nada más en eso, en los coches, en cualquier vehículo de transporte, en todos los controles de las grandes industrias de energía, en las casas, en cualquier cosa, prácticamente, cualquier electrodoméstico tiene semiconductores adentro, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más crítico. Y además, pues también para los Estados Unidos se torna un tema de seguridad, ¿no? De seguridad nacional. Y yo creo que ahí es donde está la oportunidad para México, además de que pues México más o menos consume la mitad de lo que consume los Estados Unidos de semiconductores. O sea, tenemos un mercado de consumo altamente importante. Ahora, si ves todo el bloque americano, pues somos un consumidor importante a nivel global, pero no necesariamente no tenemos la misma posición a nivel de producción, que ahí es donde está el reto, ¿no? O sea, la producción fuerte y desarrollo, pues es asiática. O sea, ahí es donde está constituido Japón en su momento, hace más de 20 años, era el número uno, hoy lo es Taiwán, ¿no? Pero bueno, ahora Taiwán está empezando a invertir en Estados Unidos, está invirtiendo en Vietnam, en Malasia, distribuyendo su riesgo, pues por aquello de que lo vaya a invadir China, ¿verdad? Y que China pues, quiera mantener su liderazgo en él, ¿no? Digo, su control en esa república. Entonces yo creo que el tema es, hay una oportunidad grandísima. Descubrimos en el mapa algunas cosas en los estados de dónde se tiene que poner foco, en qué se tiene que trabajar, en cómo se puede mejorar el acelerar el talento
el tener el talento adecuado en México a nivel técnico, ingenieros, científicos, etcétera, enfocados en ya sea una cosa que puede ser el ATP o también oportunidades en la parte de diseño de chips. Ya hay empresas mexicanas, ya hay algunas empresas mexicanas que están haciendo diseño de circuitos integrados en México y no necesariamente circuitos integrados commodities de nodos maduros, sino de cosas bastante avanzadas, ¿no? Estamos hablando de diseños con temas de fotónica y de bastante avanzadas, ¿no? Entonces, yo creo que en esas dos líneas, sobre todo el ATP, es donde hay una oportunidad grande, porque además eso es lo que va a requerir los chips de las obleas que van a salir de las fábricas en los Estados Unidos. De todas maneras, se tienen que empaquetar y se tienen que terminar y se tienen que probar. ¿Y dónde crees que eso se va a hacer? Pues si no está México listo, pues se va a regresar otra vez a Asia. Mm, O sea, no hay ATP suficientes, aunque haya algunas operaciones de ATP en los Estados Unidos, no va a ser suficiente para procesar todo lo que salga de producción. Entonces se va a tener que regresar a Asia y luego va a tener que regresar acá a terminarse o integrarse. Entonces lo que estamos tratando de ver es cómo entrar en esa oportunidad para que México y Canadá, porque también Canadá tiene que participar, se logra terminar todo en América, ¿no? Sin regresarse a Asia de alguna forma. Y ese es el gran reto y pues es una ventana cortita. Lo que invirtamos este año y el próximo va a determinar nuestro performance en los próximos 5 años, que es donde hay que posicionarse para que este sector avance en Norteamérica, ¿no? ujú. Y pues aquí va un poquito junto con pegado con este tema de integrarnos en las cadenas de suministro globales, el nearshoring. A ver, el nearshoring es una realidad en la que México puede y debe participar de manera relevante, ¿no? Entonces, explícanos, por favor, para nuestra audiencia, ¿qué es el nearshoring y por qué México se puede volver un actor relevante y contra quién estamos compitiendo? Mira, el nearshoring no es nada nuevo, ¿no? Realmente el tema es que es una palabra de moda, pero no es nada nuevo. El nearshoring ha existido desde hace muchísimos años, inclusive casi inmediatamente después del boom del offshoring, ¿no? Cuando salió todo este tema de mandar las fábricas a China y de mandarlas fuera de las fronteras y fuera digamos, para lugares donde la producción fuera mucho más competitiva y prácticamente costos reducidísimos y o sea, diseñar en un país, mandar a manufacturar al backyard del mundo en manufactura, que es China, pues eso era la manera de hacerlo porque era la manera más económicamente viable de hacerlo. ¿No? Y porque solamente así podías generar rendimientos suficientes para mantener ciertas industrias. Ahora, pero inmediatamente que eso empezó a crecer muchísimo y que se dio el gran fenómeno de China como el centro de manufactura del mundo, empezó también a haber un fenómeno en ciertas industrias donde decían, sí, pero ¿sabes qué? Estamos teniendo muchas problemáticas a pesar de los que en su momento eran los temas de calidad, eso China ya lo ha superado con creces, ahora tienes productos chinos de altísima calidad, y la verdad de primer nivel, ¿no? En China tienes de todo, o sea, quieres un producto muy barato con la calidad ahí medio medio, te lo dan, quieres el de más alta calidad y también te dan lo que quieras, ¿no? Pero el tema de la resiliencia de las cadenas de suministro, o sea, decir, a ver, sí, pero el gobierno chino pues le subsidia muchísimas de estas operaciones. Entonces, eso es lo que hace difícil competir con China, que los grandes subsidios que tienen, pues hacen abaratar los costos y tremendamente, pero pues imponen las condiciones que quieren para vender, ¿no? O sea, yo te vendo sí, solo sí, estas condiciones se cumplen. Y entonces esas condiciones son las que empiezan a mermar las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, hoy sí, primero te abren las puertas y luego ya no tienes opción y te ponen las condiciones ellos, ¿no? Y entonces ahí es donde se merman las cadenas de suministro. Oye, no, pues es que quiero tanto volumen, sí, pero ya con tanto volumen ya el precio no es el mismo y te lo voy a subir. Y entonces empiezan los temas arancelarios y empiezan los temas, pues, de disgusto de ciertos países, ¿no? Y pues ahí tienes a Donald Trump con un caso importante, ¿no? Diciendo, pues ha habido un aprovechamiento
de China en muchos de los temas económico-comerciales y que pues por lo cual no estamos de acuerdo y queremos regresar parte de esa manufactura o mucha de esa manufactura a los Estados Unidos, precisamente por un tema de seguridad y un tema de resiliencia. No es un tema de me sale más económico o no. No es un tema de viabilidad económica ya, es un tema de Ok, control. Es un tema de imponer condiciones y de coagular el libre comercio, que eso es lo que no se quiere, llegar a un punto en el que China domine el comercio y coagule el libre comercio. Ese es el gran tema, ¿no? Entonces el nearshoring ha aparecido desde hace mucho tiempo, poco a poco en ciertas industrias. Ahora se vio tuvo un boom muy importante por la pandemia y porque ahí se dieron cuenta que había una debilidad en las cadenas de suministro. O sea, ya se sabía que existía, pero no había tenido un efecto. Era como, bueno, ahí vamos manteniéndolo. Pero en el momento que se infringe una condición externa a los flujos normales de comercio y entonces te para la producción de muchas cosas, productos electrónicos, de vehículos, de no sé qué. Entonces todas las industrias empiezan a ver la realidad de lo que significa el control de una tecnología. ¿No? Entonces yo creo que eso fue lo que lo acelera y entonces dice, no, necesitamos hacer relocalización o reshoring y aliarnos con países que nos puedan hacer este nearshoring, es decir, que podamos estar cerca para poder abastecernos de, ¿no? Pero esto ya venía sucediendo en muchas otras industrias, ¿eh? O sea, por ejemplo, había la industria mueblera en su momento, pues empezó esto, todo se empezaba a manufacturar en India o en China y la industria mueblera entendió hace muchos años que no iba a funcionar así, que mejor se enfocaban en tener mejores condiciones de manufactura local, eh, capacidad de entrega más, porque además esos productos son de mucho volumen, entonces el costo logístico los empezó a coagular muy rápido. A ellos, la bronca que tuvieron ellos fueron los temas logísticos. Digo, los chips no es tan fácil verlo porque los vuelas en un avión y listo, son cosas muy pequeñitas, ¿no? Y no tienen un volumen como un mueble, pero empieza a mover muebles de India para un mercado del otro lado del mundo, en barco, en no sé qué, y que pues mucho de ese componente estás transportando aire. ¿No? Entonces no estás transportando el producto. No sé cuánto sea, la verdad nunca lo revisé, pero échale un 40-50% es aire. ¿No? De lo que estás transportando. Entonces no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, esas industrias se dieron cuenta que tenía que haber nearshoring, que las fuentes de donde se consuma tienen que estar cerca, no tan lejos, ¿no? Sino a ciertos radios de kilómetros, hace sentido en el modelo de negocio. Entonces, por ejemplo, esas industrias empezaron con nearshoring desde hace mucho antes que el tema de los chips, ¿no? Entonces, te digo, no es un tema nuevo, pero ahora se hizo tan grande porque, pues sí, industrias como la automotriz, pues se quedaron varadas, los dispositivos médicos que usan chips. Hijo, imagínate, pues de eso, no tienes a la mano la capacidad de hacer un dispositivo para salvar la vida de miles de personas en una contingencia médica o ambiental o epidemiológica o lo que tú quieras, pues es grave. Es muy grave, ¿no? Entonces, esto fue lo que lo hizo tan mediático, ¿eh? El tema del nearshoring, el tener esa capacidad em, de, digamos, de tener las condiciones necesarias en el menor tiempo posible en una región geográfica controlada o un poco más controlada, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que está sucediendo con el tema del nearshoring en Norteamérica, sobre todo, y pues el consumo de los Estados Unidos, pues lo que hace sentido es que vean a sus aliados más cercanos, ¿no? México, Estados Unidos, digo, México, Canadá y Latinoamérica, pues es lo que está más cerca de los Estados Unidos a nivel del mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que, y más cuando estás hablando de temas fronterizos, ¿no? Cuando tienes oportunidad de mostrar capacidades fronterizas, donde ya hay muchos ejemplos con el tema, por ejemplo, de la maquila, donde hay plantas
les llaman plantas gemelas, ¿no? Que hay una de un lado y otra del otro, en una hacen una parte, en la otra hacen otra parte y juntas generan el valor regional para que ese producto, ese servicio, pues termine de producirse de forma muy local y entonces tenga las mejores oportunidades de entregar su valor al mercado, ¿no? Muy bien. Oye, pues Eugenio, para cerrar esta interesantísima charla, te pediría una reflexión final en la que nos dieras algunas recomendaciones para que nuestras empresas de base tecnológica en México puedan competir, puedan destacar en el mercado internacional. Mira, pues yo lo resumiría en esto y siempre me preguntan, oye, pero es que yo tengo todo listo, lo único que necesito es capital, lo único que necesito es al cliente. Y cada vez que me dicen eso, we prove them wrong, ¿no? La verdad es que eso no es el problema, porque acceso a capital, dinero hay en todos lados. El tema es tener las llaves adecuadas para abrir esos candados, ¿no? Eh, Tener el producto adecuado, estar en el timing adecuado y demás. Entonces, para mí el reto es la mentalidad del empresario mexicano. Yo creo que ahí es donde está el gran reto, o sea, creérnosla que podemos jugar en las grandes ligas, pero creérnosla significa no es aventarte como el borras, ¿no? Como decimos en México. Creérnosla es estudiarle, es de verdad meterse, dejarse guiar por la gente que ya tiene la experiencia, por quien ha logrado establecer cosas de una forma rápida. Ahora sí que ir eliminando los tropezones que normalmente te vas a dar. Y no todos los puedes eliminar, vas a eliminar algunos, te vas a seguir dando algunos tropezones, pero lo puedes acelerar. O sea, acelerar los tropezones es importantísimo. Entonces, métanse al tema. Yo los invito a que no sean cerrados a creer que lo saben todo. La verdad es que nadie lo sabe todo. Es importante decir, tener la determinación de creérsela y decir, yo estoy determinado a lograr esto, pero voy a aprender cómo hacerlo y voy a hacer suficientemente flexible. O sea, no sean flexibles en el sueño, la determinación es importante, pero sean flexibles en el proceso de recorrer el sueño. Porque ahí es donde tienen que cambiar de dirección muchas veces, pivotar, ¿no? Por eso el tema del Lean Startup, ¿no? Hay que pivotar muchas veces hasta lograr, aunque ahí está el objetivo final. A lo mejor este camino que querías tomar no era por ahí, era por acá y luego zigzaguear y luego vas a llegar a lo que querías, pero hay que ser suficientemente flexibles y escuchar mucho, aprender muy rápido, desechar lo que no funciona y probar mucho, validar muchas cosas y sobre todo tener esa determinación y aliarse de gente que valga la pena, ¿no? O sea, también eso es muy importante en las industrias, ¿no? A crear un network, ayudarse mutuamente, ¿no? No el efecto cangrejo, ¿no? Eso ya no funciona, eso no nos ayuda en México para nada. Entonces tenemos que buscar las alianzas, tenemos que buscar que nos vaya bien como país, como ecosistema, como industria, y eventualmente eso va a hacer que la empresa que fundaste pues le vaya también muy bien. Muy bien. Entonces, Eugenio, querido, muchísimas gracias por tu presencia experta en este espacio, que lo que busca es justamente compartir conocimiento e inspirar a nuestra audiencia sobre todas las posibilidades que creo que nuestro país tiene, tanto como individuos, como empresas y como sociedad, para poder sobresalir y avanzar. Te agradezco muchísimo tu participación. Nada, muchas gracias, Víctor. Además, tantos años de conocernos, me da mucho gusto compartir este espacio contigo. Muchas gracias. Amigos, pues recuerden darle like, por favor, a este maravilloso episodio, suscribirse al canal y participar con sus comentarios y reflexiones. Este espacio lo construimos todos. Hasta pronto.